Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido y hemos participado con la gracia sobre la gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este es el prólogo de San Juan. Elementos esenciales y fundamentales que tenemos aquí: la Navidad, la Encarnación. En primer lugar, la preexistencia, digamos así, de la palabra, el verbo, el logos. Al principio existía, podemos decir, Jesús, quien se ha encarnado, ha nacido, Navidad, lleva entonces a de Yeyujuina, al Señor en medio de nosotros. Al principio estaba junto a Dios, de todas las cosas fueron hechas. Es decir, nos está hablando de que Jesús es Hijo de Dios, pero sobre todo de que Jesús es Dios. Es la situación histórica en la que nos encontramos. Y sobre todo se le presenta aquí como la luz de los hombres, para revelarnos y darnos a conocer quién es el Padre. Y por eso dice: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Atención, queridos amigos, porque a ver, entonces yo puedo imaginar yandereje, porque el que anda en la oscuridad, upean cuando yesa, cuál la ñande llana o imagina ñande apetebe. Entonces eso sucede también. No es, queridos hermanos, que esto sucedió hace 2000 años, sino que en nuestra relectura que hacemos, en nuestro memorial, hoy ¿en qué sentido? En el sentido de que nosotros podemos estar viviendo en una oscuridad en que no percibimos que la luz, el que nos revela a Dios, está en medio de nosotros. Estamos con otras cosas, ¿verdad? Estamos inmersos, en síntesis, en nuestra propia oscuridad. Alguien que viene, queridos amigos, y Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios, ¿verdad? Enviado por Dios, su nombre Juan, para dar testimonio de la luz. A ver, este es, ¿verdad? Es el que viene a preparar el camino, el que viene a mostrarnos el sendero, es el que quiere que nosotros también hagamos este camino de salvación, ¿verdad? La palabra era la luz verdadera y al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ya Jeremia veía, lleva peñan de yara y gatujanguaya, endereza peaña, mañana, esa. ¿Por qué el Señor aquí está en medio de nosotros? ¿Por qué esta historia tan rica de salvación en que nuestro propio Dios viene en medio de nosotros para caminar? Pero atención, porque Él está en medio de nosotros y miren lo que pasa. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron.
pero todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y eso es lo que queremos. Queridos amigos, hay muchos elementos más para reflexionar, pero ya pitata upebe allá. Allá es chata que nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a traer esta luz, esta fuerza de Dios en medio de nuestra familia, en medio de nuestro pueblo. Que así sea. Que así sea.